Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de las conferencias que hemos venido programando de parte de Product Management. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Julio Carhuamaca. Él es egresado de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde actualmente es docente. Ha realizado estudios de especialización en Estados Unidos, Panamá y Chile. Asimismo se encuentra a cargo de la gerencia técnico-comercial de la empresa PIS Concreto SAC, una empresa con más de 10 años brindando servicios de especialización en el rubro de la construcción. Ingeniero Julio, bienvenido a las charlas. Bien, buenas tardes con todos. Julio Carhuamaca es mi nombre. Gracias a los amigos de Pro Management por esta invitación. Es nuestra primera sesión online del año, nuestra primera presentación 2020. Y vamos a tratar un tema asociado a soluciones a los problemas frecuentes en los vaciados con concreto. No sé si se me escucha bien, si me pueden confirmar, por favor. ¿Se escucha? Bien, seguimos entonces. En tiempos en los cuales estamos involucrados actualmente de pandemia, en donde seguramente el retorno a nuestras obras va a ser gradual, este tema va a ser muy relevante porque vamos a tener la necesidad, por no decir la obligación, de optimizar nuestros procesos, de no caer en retrabajos, de eliminar problemas frecuentes. Esta presentación trata sobre ello. Siguiente. Entonces, filtraciones por fisuraciones en determinados ambientes, problemas de juntas frías, siguiente, cangrejeras, demoras, retrabajos, no deberían ser flor de todos los días, sino por el contrario. Estas situaciones deberían de presentarse de manera eventual, si es que sucediesen. Las bolonerías también que estamos viendo, ¿no? Que muchas veces se asumen normales, pero que realmente no lo son. Y vamos a tratar entonces sobre distintos tópicos. Vamos a pasar a detallar. Siguiente. Hablemos de las cangrejeras. Las cangrejeras se han convertido hoy en día, siguiente, en algo natural. Prácticamente convivimos con ellas. Si bien es cierto, el ACI las define como los vacíos que quedan en el concreto, ¿no? Y lo tenemos bien claro como definición, lamentablemente no tenemos muy claro el cómo solucionarlas o el cómo evitarlas. Siguiente. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos importantes. No es lo mismo trabajar un elemento con malla simple o doble malla, o trabajar un elemento con sección mayor o sección menor. Es decir, hay que tener muy en claro la geometría de la sección, hay que tener muy en claro la distribución del acero de refuerzo, hay que tener en claro también qué tan factible va a ser para el vibrador acceder al elemento o al encofrado. Muchas veces en las consultorías que realizamos nos preguntan si será conveniente usar una vibradora eléctrica o gasolinera o de diámetro de 1 pulgada o 1,5 pulgadas, y la respuesta siempre va a ser depende. Aunque entre una gasolinera y una eléctrica siempre recomendamos la eléctrica por la versatilidad en cuanto al empleo, ¿no? En cuanto a que puede usarse por una sola persona. Sin embargo, cada caso es distinto y no necesariamente el mejor equipo para un determinado elemento resulta ser el conveniente para otro. Entonces tengan mucho cuidado en analizar estas variables antes de definir el inicio de los vaciados, y de esta manera contribuyen también a reducir las cangrejeras. Algunas interferencias también que pueden existir con elementos, tuberías, fases, también son importantes de tener en cuenta. Nosotros
propiciamos muchas veces también mezclas fluidas y cohesivas. Nos ha ido muy bien con las empresas con las cuales trabajamos y hemos encontrado un importante valor agregado en trabajar mezclas que nos permitan una más fácil colocación en los distintos elementos, especialmente donde tenemos congestión de acero o donde tenemos también interferencias. Siguiente. Tener en cuenta también los inconvenientes que se puedan presentar en el encofrado, ¿no? A veces las cuadrillas no están capacitadas, es cierto. A veces las cuadrillas necesitan de alguna preparación, vamos a decirlo así. Siempre aconsejamos ello. Es importante que las cuadrillas de vaciado se capaciten para que puedan controlar tiempos de vibrado, para que puedan controlar espaciamientos de vibrado, alturas de capas de vaciado, etcétera. El tema del encofrado es muy importante. Muchas veces las cangrejeras se terminan formando también porque existe una fuga de lechada o pasta en las uniones entre piezas, especialmente cuando vaciamos los muros. Entonces, no hay una adecuada hermeticidad y ahí también tenemos algunos inconvenientes. Errores en diseños de mezclas también. Más adelante vamos a ver unas vistas, unas fotos sobre la influencia de la forma de falla en el cono, pero vamos adelantando mezclas compactas, mezclas cohesivas, van a tener mejor performance en este aspecto. Siguiente. Entonces, para elementos horizontales podemos trabajar con cierta facilidad slams en el orden de 4 a 6 pulgadas, pero en elementos verticales hemos visto, inclusive tenemos el caso de un cliente que hace unos 5 años tenía pues costos de no calidad por departamento del orden de 900 soles, 950 soles. Esto se ha reducido a la cuarta parte, trabajando mezclas fluidas y cohesivas que son características de concretos reoplásticos, ¿no? O sea, hay un impacto directo en la reducción de costos de no calidad, obviamente complementado con un tipo adecuado de encofrado. Siguiente. Nos hemos acostumbrado a controlar el ensayo de slam, pero muchas veces no analizamos dicho ensayo. En esta vista se muestran 3 fotos de 3 formas diferentes de tipos de falla con el concreto. Una falla normal, que es lo importante, que es lo deseado, en donde no se presenta separación entre los componentes del concreto. Una forma de falla tipo corte, que es una forma de falla triangular, en donde sí ya nos habla de que el concreto no tiene una ideal cohesión, o la que menos nos gusta, una forma de falla tipo derrumbamiento, en donde ya es característico la separación de los componentes. Directamente entonces tenemos mejores resultados, menores costos asociados si es que trabajamos concretos tipo de falla normal. Acostumbrémonos entonces en las obras ya no solamente a registrar el valor de slam, sino también la forma de falla. Una forma de falla normal está garantizado, va a ir directamente a reducción de costos de no calidad. Vaciar concretos con forma de falla tipo corte o forma de falla tipo derrumbamiento, vamos a generar pues problemas de cangrejera, vamos a generar retrabajos, retrasos, aumentos de costos de no calidad, etcétera. Siguiente. Bueno, todos sabemos que esto es importante.
Inclusive cuando las cangrejeras se presentan en la base de los muros, recuerden que el esfuerzo cortante es máximo y si reducimos la sección de estos muros, pues vamos a involucrar también a la estructura. Si es que no hacemos una adecuada reparación. No es una presentación de reparaciones, no es esta, pretendo hacer una presentación sobre cómo reparar, eso lo podemos hacer en otro momento, pero podemos adelantar que los morteros de reparación ideales para estos casos son los morteros de reparación de contracción compensada, aquellos que no requieren de epóxicos y que permiten una adecuada adherencia entre el mortero y el concreto. El problema es que tienen mayor costo, entonces hay que hacer una evaluación o lo que es mejor, hay que trabajar temas preventivos para evitar reparaciones. Siguiente. Vemos entonces como un problema que puede suceder en una obra cualquiera, va generando retrabajos que está involucrado obviamente a costos, a dinero que dejamos en la mesa, dinero perdido, menos utilidad. Esto es solo un ejemplo de lo que se puede observar muchas veces en nuestras obras. Siguiente. Un vibrado adecuado, una mezcla con buena consistencia, operarios entrenados, ojo, concretos con adecuada fluidez y adecuada consistencia, entre otras características, son necesarias. Hay que tenerlos en cuenta para poder reducir o eliminar este inconveniente. Siguiente. Tema de fisuración, siguiente, es bien amplio, vamos a concentrarnos solamente en el caso de fisuras por contracción compensada, de fisuración por contracción plástica, me quedé con el mortero de reparación, que es tal cual como vemos en esta vista, son aleatorias, normalmente superficiales, en las primeras horas, pero luego, posterior a ello, si es que no se hace un adecuado tratamiento, generan un tremendo dolor de cabeza en nuestras obras. Siguiente. Una velocidad de evaporación alta, superior a la velocidad de exudación del concreto, genera este problema. Es decir, se generan en la superficie del concreto esfuerzos de tensión importantes, el cual el concreto no está apto para poder resistir, y observamos en las primeras horas estas fisuras de contracción plástica, tal cual como se muestra en la figura. Siguiente. Y si a ello sumamos aspectos ambientales como una temperatura ambiente alta, una temperatura del concreto elevada, una baja humedad relativa del medio ambiente y una alta velocidad del viento, este efecto se potencia. Entonces la tasa de evaporación aumenta en gran medida y se van a generar las fisuras que se muestran en la foto derecha. Es decir, que en el clima de Lima esto es frecuente, sobre todo en el verano. En el verano es muy frecuente la formación de fisuras por contracción plástica, zonas como en el norte también o en la selva, donde tenemos situaciones similares, también se presentan con frecuencia. Siguiente. Entonces, la CI nos brinda un nomograma en el cual, dependiendo de estos 4 parámetros ambientales, calculamos una tasa de evaporación
no sé si se llega a ver en la parte inferior, pero es un homograma bastante conocido. Básicamente el tener una tasa de evaporación del orden de 0.2 libras por pie cuadrado por hora, pues nos permite a nosotros ya tener una fisura de todas formas, ¿no? O sea, básicamente el clima de verano de Lima. El clima de verano de Lima es ya fisuración por contracción plástica fija. Entonces, algo tenemos que hacer. Siguiente. Importante también cuantificarla, ¿no? Los espesores que ahora veo que están difundidos, la guía CI 224 nos muestra una tablita en donde podemos darnos cuenta si el espesor o el ancho de la fisura es importante por lo general para estructuras en edificaciones. Un espesor mayor a 0.4 milímetros ya representa el tomar acción, ya representa atacar el problema. Entonces, en el caso de las fotos que estamos mostrando, pues hablamos de espesores mayores inclusive. Siguiente. A tal punto de tener inclusive situaciones como las que mostramos, ¿no? Características de los últimos pisos en los edificios de departamentos, ¿no? Muchas veces nos llaman también para hacer estas reparaciones, ¿no? Oye, mira que está filtrando, ¿qué podemos hacer, no? Entonces hay que considerar, pues, sellos o inyecciones. Hay diversos productos acrílicos, epóxicos que permiten solucionar estos problemas, pero volvemos al mismo tema, ¿no? Soluciones existen, pero estamos incrementando retrabajos, estamos incrementando costos de no calidad y la idea no es esa en nuestras obras, especialmente en una época en la cual convivimos con una pandemia en donde seguramente nuestros profesionales van a ser muy bien considerados si tenemos estas premisas en nuestro día a día de trabajo. Sé que el grupo el cual nos está escuchando es un grupo que está ligado también a la parte operativa, según lo que me indican, y está ligado también al mundo de gestión, de control, del Lean Construction, del PMI, etcétera. Pero no se puede gestionar la no calidad. Estas cosas se deben de prevenir, se deben de corregir antes de inclusive iniciar los vaciados. Si no, no estamos gestionando adecuadamente. Siguiente. Entonces, acá vemos algunas vistas, ¿no? De los trabajos que terminamos realizando, ¿no? Tratando de capear el temporal, de reducir la problemática. A veces hay que hacer inyecciones acrílicas o epóxicas, sellos superficiales también en las fisuras, etcétera, ¿no? Entonces todo esto representa un costo. Para que tengan una idea, un metro lineal de inyección epóxica, estamos hablando pues de 200 soles, más o menos, ¿no? Incluido costos de material y mano de obra. Entonces, tienen números, ¿no? Inyección epóxica, 200 soles, por el número de metros, pues sale una cantidad de dinero importante, ¿no? Y una inyección acrílica, estamos hablando pues de 90 soles, 95 soles por metro lineal, igual es un costo importante. Siguiente. ¿Qué cosa nos previene o nos ayuda a reducir estos problemas? Controlemos mucho, señores, la temperatura del concreto. Mientras más la controlen, menos inconvenientes en este aspecto. A veces es necesario también humedecer los encofrados, sobre todo en el verano, para que no transmitan un calor excedente a la parte interna del concreto que se esté colocando.
levantar algunos parabrisas temporales, ¿no?, para reducir la velocidad del viento, sobre todo en ciudades en el norte, donde el viento es bastante alto. A veces es necesario usar fibras plásticas o fibras de polipropileno. En realidad, acá hay un error, son fibras de polipropileno. Específicamente atacan el problema y reducen las fisuraciones por contracción plástica. Siguiente. Sin embargo, muchas veces nos dicen, oye, pero eso a veces es difícil, que cómo controlamos la temperatura, que las fibras tienen un costo. Entendemos. Entonces, nuestra recomendación, y lo hemos hecho ya varias veces con muchos clientes, es poder realizar un humedecimiento superficial ligero, prácticamente solo como un rocío, apenas el concreto cambie de tono brilloso a un tono opaco. Mientras el concreto tenga en su superficie un tono brilloso, no deberíamos de tener inconveniente, no deberíamos de tener fisuración por contracción plástica. Recuerden que esto depende de la tasa o velocidad de evaporación superficial. Cuando esa tasa es alta, ya no va a ser brilloso como se muestra en esta figura, sino va a ser opaco. En ese momento ya el tono es opaco. Siguiente, ya deberíamos de iniciar este rocío plástica. Otra alternativa que no hemos colocado en el PPT es el uso de reductores de evaporación que en el mercado ya existen. Entonces yo podría reemplazar este precurado con agua superficial y usar ese retenedor de evaporación. El acabado también es importante. Lo podemos hacer de forma convencional, como se muestra en la parte izquierda, o lo podemos hacer también con equipos Bullfloat, que ahora son muy frecuentes en nuestro mercado y que permiten un mejor alcance. Esto también ayuda a poder controlar la formación de fisuras. Siguiente. El Bullfloat ya lo venimos recomendando, varios de nuestros clientes lo emplean actualmente. El video de la izquierda es de hace 2 años y el video de la derecha es del año pasado. Entonces ya el grueso de clientes nuestros emplean Bullfloat para poder trabajar el acabado en sus distintos elementos horizontales. Siguiente. Alta exudación o exudación elevada. Un problema que también hemos visto que se presenta con cierta frecuencia. Para los que no lo conocen, ahí tenemos 3 fotos de casos distintos en donde definitivamente hay un tema de vibrado o hay un tema con el diseño de mezcla. Básicamente ahí se centran estos inconvenientes. Entonces, cuando el agua se separa de manera violenta del concreto, podemos ya indicar que existe una alta exudación. La exudación normal es aquella que tiene 1 milímetro más o menos de espesor. Esa sí no representa mayor perjuicio. Pero aquella exudación en donde está asociada a un espesor de 3 milímetros o a veces 5 milímetros, o sea, medio centímetro, eso ya nos va a repercutir en un problema. Entonces, mucho cuidado en trabajar vaciados con concretos de alta exudación. Siguiente. Bueno, eso ya lo hemos explicado. Siguiente. La exudación normal es buena. Acá vemos un caso simpático. Este caso nos pasó ya hace unos 3 años, me parece, en una obra en el norte
concreto 1 y concreto 2, ¿no? Siempre en las presentaciones presenciales hago mi encuesta acá, ¿no? ¿Cuál es el concreto que les gusta, el 1 o el 2? Entonces vemos acá una notoria diferencia, ¿no? Un concreto 2 homogéneo, un brillo uniforme, un acabado bastante bueno. Pero en el caso del concreto 1, vemos pues una alta exudación, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque se supone que el concreto tiene un mismo proveedor, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de mejora, ¿no? Definitivamente no podemos en un mismo elemento tener dos concretos distintos cuando en teoría son de la misma clase. Siguiente. Bueno, más fotos de alta exudación. Hay que tener cuidado que una cantidad de agua importante en el diseño de mezcla genera alta exudación. Una inadecuada proporción en el diseño de mezcla entre la arena y la piedra genera alta exudación. Y un exceso de vibrado, o mejor dicho, un sobrevibrado, también prácticamente este tema, si es que se presenta en otro, tenemos que atacar, tenemos que dirigir nuestros misiles en ver el diseño de mezcla y en trabajar sobre la parte operacional en el vibrado especialmente. Siguiente. Recordemos que una alta exudación genera también costos adicionales, ¿no? Muchas veces, bueno, no muchas, algunas afortunadamente, estas fotos ya son de hace 4 o 5 años, ¿no? Cuando iniciábamos ahí labores, y hoy en día ya pues muchos de nuestros clientes ya tienen mejor prestación. Lo seguimos viendo con clientes nuevos, sí, eso sí nos llama la atención. Y tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar a que el concreto arme y es evidente que si el concreto tiene alta exudación va a demorar mayor tiempo y eso origina también costos adicionales, ¿no? Siguiente. Y al día siguiente, cuando ya tenemos concreto endurecido, se presentan muchas veces pulverizaciones superficiales, delaminaciones, ¿no? Que generan ya un adecuado o un inadecuado acabado, ¿no? Siguiente. Para eliminar este problema, entonces, tenemos que trabajar duro en optimizar una proporción arena-piedra adecuada en el diseño de mezcla. ¿Cómo nos damos cuenta? Con la forma del cono. Si es que el cono falla normal, es casi imposible, prácticamente imposible, que se presente alta exudación. Lo repito porque esto es muy importante. En el ensayo del cono, tratemos de que la forma de falla sea normal. Si no lo es, hay que tomar acción. Si falla de forma normal, es casi imposible que se producir cangrejeras. Una falla normal tan ayuda a ver este tema de alta exudación. Aumentar el fino, que indirectamente es hablar de mejorar la cohesión en el diseño de mezcla, es importante para reducir también esta problemática. Bueno, entre otras recomendaciones. Siguiente. Siguiente. La segregación es la separación de los componentes, ¿no? Los sólidos abajo, los finos hacia arriba. Siguiente. Lo vemos ya menos en las obras. Iba a eliminar esta parte, les soy sincero. Parece que hemos mejorado, me gusta. En el pasado este problema era un poco más frecuente, a veces
un exceso en el vibrado o un mal control en la dosis de los aditivos, mayor dosis de aditivo plastificante o superplastificante también puede generar segregación, o no controlar las alturas demasiado también contribuye a este problema y hay que tomar precaución, entre otras. Siguiente. Entonces, evitemos sobre todo el sobrevibrado. Eso sí lo vemos todavía en obras nuestras. Vemos acá dos fotos. Una foto superior en donde vemos una exudación normal y un concreto que no ha segregado. Y vemos en la foto inferior prácticamente los sinos, ¿no? La parte líquida del concreto. Entonces, hay que tener cuidado con la calidad de concreto que estamos trabajando, hay que evitar el sobrevibrado y hay que tener en cuenta también que dependiendo del tipo de concreto, nosotros deberíamos de considerar los tiempos de vibrado. Debemos de vibrar, no es un curso de vibrado, pero vamos adelantando algunas recomendaciones. Debemos de vibrar lo suficiente y solamente hasta cuando el concreto termina de descender. Una vez que el concreto termina de descender, levantamos la vibradora a una velocidad de 3 pulgadas por segundo y luego seguimos avanzando. Siguiente. Parece que los videos no están saliendo bien, me indican, pero básicamente estos videos son el famoso vibrado horizontal, ¿no? Que ustedes saben que no es adecuado. El vibrado obviamente debe ser vertical, ¿no? Entonces eso es, creo, ya conocido por ustedes. Siguiente. Siguiente. Ojo con esta foto. Muchas veces estamos vaciando en las obras y vemos la mezcla fluida, ¿no? Y pensamos que todo anda bien, pero hay que ver también la apariencia, ¿no? La forma del concreto, no solamente en el cono que ya hemos explicado, sino en un simple buggy, en una simple carretilla. Acá estamos viendo dos concretos, probablemente de slam similar, pero de apariencias totalmente diferentes. Vemos inclusive en la foto de la izquierda un burbujeo elevado que es característico cuando ya estamos sobredosificando la mezcla. Es decir, debemos de trabajar dosis de aditivos superplastificantes o reductores de agua de alto rango sin vencer el punto de saturación. Para los que vienen de la industria de aditivos, seguramente me entenderán, esto se hace mediante pruebas en el cono de March que permiten encontrar esas dosis máximas, esas dosis óptimas, pues si vencemos esas dosis, se forman concretos como los de la apariencia en la foto izquierda. Entonces, mucho cuidado en vaciar concretos de apariencia no homogénea, no uniforme. Siguiente. Ya están las fotos, ¿no? Para cada caso de concreto, ahí está el respectivo cono, ¿no? Entonces ya nos vamos dando cuenta. Podemos tener inclusive el mismo valor de slam, pero no nos sirve de nada. Acá hay que trabajar mucho en analizar la forma de falla. Entonces, el concreto de falla normal, que es el de la derecha en este caso, representa la mejor opción. Siguiente. Bueno, siguiente, porque el video creo que no está corriendo, pero les explico rápidamente. Ojo con la altura del vaciado. La descarga debe de realizarse lo más cercano posible al elemento.
Si ustedes descargan de 1 metro de altura o a veces más de 1 metro de altura, pues ahí sí van a tener inconvenientes y probablemente por un tema operativo ustedes mismos estén generando segregación en el concreto y eso obviamente ya sabemos nos lleva a problemas. Entonces mucho cuidado con la altura de descarga. Siguiente. El retardo de fragua, ¿no? Se nos viene el invierno. Esto es típico en Lima entre mayo hasta octubre. ¿No? Recibimos prácticamente todas las semanas observaciones de, oye, no puedo desencofrar siguiente adecuadamente o el concreto ha retardado, etcétera, ¿no? Entonces debemos recordar que la guía ACI establece 12 horas como un tiempo en el cual podemos ya remover el encofrado. Pero para mover el encofrado o retirar el encofrado en las 12 horas, hay algunos parámetros que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo el diseño de mezcla. Hay que ver también que no estemos usando aditivos retardantes en altas dosis, porque si bien es cierto, estos productos son empleados en la industria del concreto premezclado para poder transitar, ¿no?, en las calles de Lima a determinadas dosis, pero si es que pasamos esas dosis ideales podríamos generar retardos y eso también representa aumento en costos de no calidad, porque obviamente sabemos que el esperar 2 horas o 3 horas representa sobrecostos y no estamos, sobre todo en esta época, para asumir costos adicionales en nuestras operaciones. Siguiente. Entonces, cuando se les presente retardos como los que estamos viendo en la foto de la derecha, tengamos mucho cuidado y pensemos también qué tipo de aditivo estaremos usando, en qué temperatura nos encontraremos, ¿no? De repente eso esté afectando en gran medida. Siguiente. Entonces, habrá que analizar el diseño de mezcla, habrá que analizar el tipo de aditivos, habrá que ver si estamos en provincias, sobre todo en climas fríos, si es necesario trabajar con la temperatura interna y formar algún microclima, que a veces es necesario, sobre todo en algunas obras en la sierra. Siguiente. Y digo en la sierra porque en Lima no existe una temperatura baja. Lima en el invierno 15 grados, y ustedes lo saben. Acá vemos un gráfico en cómo puede ampliarse el tiempo de fragua según la temperatura. Y vemos que a los 10 grados centígrados, si es cierto, existe un incremento notorio en este parámetro. Afortunadamente en Lima no tenemos temperaturas de 10 grados centígrados, pero sí en algunas zonas del país. Siguiente. Entonces, precauciones. Antes de desencofrar, sobre todo en el invierno, observemos si tenemos retrasos en la fragua. Revisemos siempre los aditivos en los diseños de mezcla. Hay una norma que no está escrita en la diapositiva, pero si desean anotar, es la ASTM-C 494 que regula los aditivos. A veces no nos damos cuenta de ello y podemos terminar usando algunos aditivos formados en base a azúcar, de repente, aunque no lo crean, el azúcar es el principal retardante, un insumo bueno, bonito y barato, pero a veces lo barato sale caro, ¿no? O sea, el efecto se potencia si es que agregamos un 10% más de aditivo en base a azúcar y eso se puede reflejar en 50% más de retardo en el tiempo de fragua y obviamente eso sí va a originar un problema importante. Entonces, nunca tiene pierde
estudiar o analizar los aditivos con los que estamos trabajando. Eso también lo vemos de manera muy intensa con nuestros clientes en las obras. Otro punto importante también es si compramos al premezclado, verificar que esto tiene también un cumplimiento en la norma y podemos pedir pues los papeles o la documentación necesaria. Siguiente. En nuestra experiencia entonces en los temas de retardo, siguiente, casi el 100%, por no decir ya el 90%, vamos a dejarlo, de los problemas en Lima se refiere a dosis con aditivos. Y un caso muy particular, muy puntual, pues con el tema de temperatura, ¿no? Inclusive acá vemos una ficha de un determinado aditivo X, no voy a decir cuál, que termina teniendo una variación importante o mayor, perdón, a lo que especifica la norma, asociado obviamente a tiempo de fragua, y que obviamente eso refleja en el concreto un desencofrado tardío. Entonces, por eso es conveniente llegar a este nivel de detalle, analizando la performance de los aditivos que estamos empleando y verificar este parámetro para reducir problemas de retardo de fragua en las obras. Siguiente. No avanzar o un freno del avance de obra, hay costos de paralización, costos también por reparaciones, porque si lo desencofran sin darse cuenta, hay que reparar, o sea, más dinero perdido, más costos de no calidad, y ya sabemos, no estamos en una época en la cual deberíamos de tener estos temas. Siguiente. En tema de junta fría, cedo la palabra a mi asistente María Elena Ahumada, quien está con nosotros, me olvidé comentarles, me va a dar una mano en esta parte 6. Buenas tardes con todos. En el caso de las juntas frías, como podemos ver en la definición, son unas discontinuidades resultantes del retraso de la colocación, es decir, cuando hay una interrupción en el vaciado, pues normalmente que es prolongada se suelen formar estas patologías, ¿no? Lo importante de esto es tener una buena programación en cuanto al vaciado, ¿no? Definir bien la frecuencia con el proveedor del premezclador y sobre todo pues cuando se presenten estas patologías pues tomar algunas medidas también en cuanto a la colocación que a continuación vamos a ver, ¿no? Primero, lo primero, ¿no? El tema de las precauciones, ¿no? Hay que tratar de garantizar un vaciado continuo, es decir, que con el premezclador, como ya lo habíamos dicho, se tiene que establecer una frecuencia, ¿no? Si no se establece una frecuencia, pues normalmente se va a recurrir o se va a tener un desorden en obra, y si hay desorden en obra, pues no se van a continuar los tiempos, y en esas interrupciones pues se va a generar esa junta, ¿no? Porque hay un concreto en desfase en cuanto a tiempo respecto al nuevo concreto, ¿no? Otra de las precauciones es tener en cuenta las temperaturas del vaciado, ¿no? Normalmente también en verano sucede más este inconveniente, ¿no? Si nosotros vaciamos concreto que está a una elevada temperatura, cerca de los 32 grados centígrados, que es el límite que establece la norma, y luego esperamos un tiempo y continuamos el vaciado, este concreto que ha tenido una elevada temperatura puede tener el riesgo de sufrir una caída violenta de slam, ¿no? Cuando existe esta caída violenta de slam, se acerca más próximamente el tema de la fragua, ¿no? Y ahí se pueden generar pues estas patologías como las juntas frías. Lo otro es considerar el uso de aditivos de plastificantes con retardo, ¿no? En algunos proyectos, o en el caso de Lima, por ejemplo, los proveedores de premezclado consideran un poco usar también el tema de algunos plastificantes con retardo para darle cierta holgura a que se mantenga un poco el slam, ¿no? La idea en este punto es controlar la dosis máxima, porque si esta es excedida, pues se llega a tener el efecto de retardo, ¿no? Y finalmente, cuidar un vibrado homogéneo
porque también depende mucho, vamos a ver en las siguientes recomendaciones que vamos a dar, este proceso de vibrado también puede ayudar en el caso de que hayan interrupciones en los vaciados, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que dan pues, diferentes instituciones como la PCA, el IMC o el Centro de Tecnología concreto de CEMEX? Pues en primer lugar te dicen, ¿no?, que si tienes alguna interrupción en tu vaciado, si no te llega tu concreto o si has tenido alguna interrupción con la planta, pues tú puedes continuar revibrando el concreto, ¿no? Aproximadamente cada 15 minutos, ¿no? Del concreto antiguo puedes ir revibrando, ¿no? Sin embargo, tú puedes hacer este procedimiento mientras el concreto esté en su estado plástico, ¿no? Una vez que se aproxime el momento del inicio del fraguado, pues se debe interrumpir la vibración, ¿no? Porque ya el concreto ya está pasando de un estado a otro y ese efecto podría jugar en contra, ¿no? Entonces, mientras se mantenga en el estado plástico, uno puede revibrar el concreto que ha vaciado, porque ya cuando llega el concreto nuevo, pues lo va a mantener de alguna manera, entre comillas, coloquialmente diciendo vivo, ¿no? Va a mantener el concreto vivo. ¿Qué recomendaciones damos en el caso de las losas? En el caso de las losas, si hemos tenido demoras, y esto es una recomendación que hemos aprendido a implementar en algunas obras, sobre todo en el norte, que el tema de la temperatura juega bastante en contra en temas de colocación, si es que hay alguna para, ya desde media hora de para, pues ya les afecta porque el concreto se seca más violentamente cuando las temperaturas son elevadas, ¿no? ¿Qué recomendamos en estos casos? Por ejemplo, en la losa o también en los muros, lo que le pasa a la cuadrilla muchas veces es que como piensa que ha habido una para durante el vaciado, tiene que en el siguiente mixer o en la siguiente tanda de concreto, pues colocar todo el concreto lo más rápido posible para cumplir con sus tiempos. Pero ese es un problema porque si lo coloca lo más rápido posible, le va a dificultar el tema del vibrado, no va a dar el alcance a las zonas que debería y sobre todo no va a dar el alcance a vibrar entre el concreto antiguo y el concreto nuevo. En el caso de las losas, nosotros recomendamos normalmente vaciar la losa todo lo que se pueda con el concreto actual, ¿no? Y si hay alguna para, pues procurar dejar una cierta inclinación en el límite del vaciado, ¿no? Aproximadamente unos 30 centímetros, como se ve en el gráfico. Y cuando ya se retome el vaciado, pues vaciar el concreto nuevo, pero no todo por completo, ¿no? No llegar a la desesperación de querer colocar para cumplir con el tren de actividades, sino procurar que al menos el primer vaciado sea simplemente una capa de menor espesor, ¿no? Aproximadamente esos 30 centímetros que nosotros podemos ver en el gráfico, para que luego el vibrador pueda ser insertado entre el concreto antiguo y el concreto nuevo y se haga un efecto como que para recuperar el monolitismo de la estructura, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno recurre a vaciar inmediatamente todo el área? Pues lógico que en esa parte no se va a alcanzar a hacer un buen vibrado y va a generarse las famosas juntas frías, ¿no? Esta recomendación es válida siempre y cuando el concreto, como lo habíamos mencionado anteriormente, se mantenga en su estado plástico, ¿no? Si yo ya observo en obra que el retraso ha sido muy prolongado y el concreto ya ha empezado a presentar fragua, pues en ese momento yo ya no debo recurrir a esta recomendación y pues debo esperar simplemente a que se forme la junta fría y yo realizar la reparación. Porque es buena esta recomendación, hemos tenido bastante éxito. Si vemos la siguiente imagen, podemos observar que ha habido un problema al esperar al mixer, ¿no? Y entonces el concreto que se ha vaciado ha tenido alcance en la losa, pero ya no ha podido culminar de vaciarse, ¿no? Entonces, ¿qué era el problema? Esto era una obra en el norte, ¿no? Que al día siguiente todos los techos, o en su mayoría de las edificaciones que se estaban vaciando, tenían una junta fría, ¿no? Porque al momento de continuar con el vaciado se generaba esta aparición de esta patología, ¿no? Entonces, al momento de nosotros, pues, no realizar un rápido vaciado, sino buscar dar un vaciado de un espesor menor para poder hacer vibrado entre el concreto antiguo y el concreto nuevo, se logró la solución que se ve en la siguiente imagen, ¿no?
se eliminó por completo pues las juntas frías, ¿no? Y recalcar un poco de que esta recomendación es bastante buena, suele funcionar, pero ya cuando uno empieza a ver pues que el concreto ya quiere presentar o cambia ya su estado plástico a otro estado, pues ya no es recomendable. Lo recomendable sería esperar a que efectivamente aparezca la junta fría, ¿no? Gracias, María Elena. Continuamos. Burbujas de aire, siguiente. Un problema también no grave, pero sí a veces recurrente, vistas como las que vemos en estas tomas. A veces nos consultan qué podemos hacer, siguiente. Entonces vamos a hablar sobre la importancia que debemos de tener en cuenta en determinar un adecuado desmoldante. Es cierto que también tiene que ver el vibrado en alguna medida, pero en nuestra experiencia debemos de seleccionar un desmoldante que genere la menor fricción entre el molde y el concreto. Entonces, desmoldantes químicos de baja viscosidad es lo ideal para poder reducir en gran medida estos problemas de burbujas altas, ¿no?, de aire. Hay un valor recomendado, según la bibliografía que hemos investigado, de viscosidad en el orden de los 55 centipoints hacia abajo. Entonces, si es que queremos tener mejores resultados, vamos a la ficha técnica de los desmoldantes que estamos adquiriendo y preguntemos a nuestro proveedor si es que estamos cumpliendo esta propiedad. Si la estamos cumpliendo, mejores acabados se van a presentar. Siguiente. Otro punto importante es también el exceso, ¿no?, de vibrado, ¿no? Entonces, o el sobrevibrado, ya lo hemos conversado. Siguiente. Aunque remarco que el tema de desmoldante es el principal para reducir burbujas de aire. Fugas de pasta o de lechada. Siguiente. Fotos frecuentes también lo vemos casi con cierta continuidad. Probablemente no terminamos pues teniendo algunas losas, ¿no?, adecuadamente niveladas. Yo sé que es muy difícil, o nuestros encofrados pues ya tienen más de 1000 usos, ¿no?, y también eso hay que tenerlo en cuenta. Si debemos de trabajar este tipo de encofrado, siguiente, nuestra recomendación es poder considerar algunas esponjas o dulopillos para poder taconear esa fuga. Si dejamos que la fuga de pasta o lechada se presente tal cual como vemos en la vista izquierda, hola problemas, hola reparaciones, hola costos de no calidad. Ya saben ustedes que no se puede gestionar la no calidad. Es decir, antes de hablar de Lean Construction, antes de hablar de PMI, antes de hablar de tema de gestión, tenemos que resolver estos problemas en nuestras obras para poder gestionar adecuadamente. Entonces, en la vista derecha vemos el uso de estas esponjas o dulopillos que permiten tener mejor performance en este tema. Siguiente. Si no me creen, hagan una prueba, ¿no?, que le hicimos con un cliente, no voy a decir cuál, no interesa. Oye, ya está buena tu idea, pero a ver, llevémosla al campo. Juzguen ustedes. ¿Qué prefieren? ¿La parte de la derecha, que totalmente reparada? ¿Cuánta plata gastada habrá ahí? Parece que nos sobra el dinero. Disculpen que sea un poco irónico, pero a veces tengo que ser así, porque la verdad no entiendo, tengo 47 años de edad, a mucha honra, no entiendo por qué repetimos los problemas. La verdad no lo entiendo. Sería interesante hacer un foro solamente sobre este tema. Y la foto de la izquierda, bueno, ahí vemos pues un acabado diferente,
¿no? Un problema bastante controlado y obviamente con una reducción importante en costos de no calidad. Siguiente. El premezclado es el concreto que empleamos en el día a día en nuestras obras en muchos casos, pero hemos encontrado también algunos puntos de mejora. Vamos a hablar solo algunas recomendaciones. Sé que el tiempo ya nos va ganando, probablemente esperamos tener unos 10 o 15 minutos más, pero bueno, rápidamente. Entonces, muchas veces hemos visto también la pérdida del cono, es decir, tenemos un concreto que llega con 6 pulgadas de slam, pero a la media hora ya estamos con 4 o a veces con 3 pulgadas, ¿no? Y la tentación es grande y encontramos a la cuadrilla agregando lechada, agregando agua al concreto, y ustedes saben pues que ello no es adecuado, porque inclusive así sea lechada de cemento, habría que ver qué proporción de agua, qué proporción de cemento estamos trabajando, ¿no? Entonces, no recomendamos hacer esto. Lo ideal es que el concreto mantenga un slam adecuado durante un periodo de tiempo de al menos 2 horas, ¿no? Para que ustedes puedan tener una adecuada colocación. Nuevamente, entonces, hay que analizar los aditivos que estamos empleando. Una caída en media hora de 3 pulgadas de slam es imposible, no es adecuado. Siguiente. Entonces, el agregar agua o el adicionar agua, ustedes saben, genera problemas pues, de baja resistencia. Luego hay que sacar muestras. Siguiente. Diamantinas, a veces se llega inclusive a una demolición, más sobrecostos, ¿no? Y todo partió por no tomar atención a la caída del cono. Entonces, muy importante, lo recalco, es necesario adentrarnos en verificar los tipos de aditivos que estamos usando en nuestras obras para eliminar estas situaciones. Un tema que sí veo que ha bajado bastante, hace unos años era muy frecuente, es el tema del volumen, ¿no? A veces nos llamaban, oye Julio, terminó faltando 1 metro cúbico, 5 metros cúbicos y a veces más, y terminábamos midiendo largo por ancho por altura para verificar si el volumen del metrado es el correcto. Y eso no es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces recordemos que existe una prueba de rendimiento que viene a ser el cociente del peso unitario teórico entre el peso unitario real, que nos permite verificar si es que el volumen del concreto es adecuado. Entonces, aconsejamos, si es que tienen este problema de volumen entregado, a poder realizar pruebas de rendimiento en campo, y estamos tranquilos en este aspecto. Siguiente. Cuando el concreto pierde asentamiento, se presentan situaciones como estas fotos. Y a veces hay que ayudarnos con una pala o con la vibradora, y eso genera un inconveniente, ¿no? Entonces, no podemos vaciar nuestros elementos con concreto de 2 pulgadas, o menos inclusive, porque ustedes mismos están generando costos de no calidad. Resolvamos el tema central. No debemos de tener concretos de caída violenta de slam. No debemos de tener concretos con alto retardo de fragua. Si desean analizarlo con nosotros, encantado en apoyarlos. Siguiente. Ahí, María Elena, ¿me ayudas en este video? Así. Normalmente en el tema de las tolerancias del slam, primero que se tiene que definir bien cuál es el slam
que va a requerir la obra, ¿no? Normalmente cuando hemos tenido la oportunidad de pues, apoyar en diversos proyectos, algo que a veces no está claro, ese es el SLAM que requiere la obra, ¿no? Entonces, es bueno definirlo dependiendo del elemento, el SLAM que yo requiero tanto para losas como los elementos que son verticales que requieren un mayor SLAM, ¿no? En este caso vemos un par de videos, espero sea bien de donde estén, donde efectivamente pues el concreto de la izquierda tiene muy poca fluidez a diferencia de la derecha. Y pues vemos que incluso la cuadrilla va a recurrir a pues, aplicarle agua, ¿no?, al concreto. Entonces es importante primero definir bien el SLAM con el que va a trabajar la obra, ¿no? Segundo, también pues ser conscientes de que tenemos un máximo de tiempo que indica la norma de 30 minutos pues para colocar, para iniciar el vaciado, porque el premezclador solo es responsable en este tiempo, ¿no? Si nosotros en obra presentamos demoras y la cuadrilla no está lista, es lógico que el concreto va a perder SLAM y ya no va a ser responsabilidad del proveedor, ¿no?, sino de la obra. Y pues si se suma la idea de que no esté bien escogido el SLAM y se suman las esperas y si se suma tal vez en algunos casos las altas temperaturas de verano, pues el concreto va a ser sumamente difícil de colocar, ¿no? En este caso se puede observar que ahí están recurriendo ya 2 personas para hacer la colocación del concreto, ¿no? Y escoger SLAM también a veces en obra no se escoge un SLAM de alta fluidez o de una fluidez adecuada por un tema de costo, ¿no? Pero no se mide el tema de que la fluidez también ayuda a la colocación, ¿no? Si se puede observar en el video de la izquierda, pues requiere más personas realizar la colocación a diferencia de la derecha, ¿no? Habría que hacer un análisis también ahí de costos, qué es lo que conviene más, no tener una cuadrilla numerosa o una cuadrilla más reducida que permita pues la colocación del concreto, ¿no? Gracias, Marilena. Estábamos recalcando en todo caso lo que adelantamos hace un par de minutos. Es importante verificar los certificados de uniformidad de los mixers para poder tener menos situaciones como las bolonerías que también en algunas ocasiones perjudican nuestras operaciones. Si es que tenemos un adecuado control o verificación de las unidades, no deberíamos de tener estas situaciones. Salvo que de manera excepcional se estén presentando casos de trabajar con cemento hidratado, que la verdad lo veo muy poco probable, pero podría darse en alguna ocasión. Importante también trabajar sobre estas acciones para poder eliminar este punto. Siguiente. Sí, siguiente. Bien, vamos terminando. Hemos visto entonces en resumen un detalle de algunos de los problemas que se pueden presentar en nuestras obras en el campo del concreto. La gran mayoría de estos temas representan retrabajos, representan demoras, representan costos de no calidad. Y muchas veces eso también se puede medir de otra manera, como por ejemplo evaluando productividad en obras. Acá mostramos un gráfico o 3 gráficos de 3 estudios distintos en 3 épocas diferentes, en donde se muestran los tiempos productivos, los contributorios y los no contributorios obtenidos en determinado momento. Y vemos, que tenemos una importante, gran oportunidad de hacer más eficientes nuestras operaciones en la industria de la construcción. En el año 2000, por ejemplo, un 28% de trabajo productivo, en el 2005 un 30%, subió algo, y en el 2013 un 36%. Esto debería ser 60%, señores.
Entonces todavía estamos muy distantes. Una manera de poder contribuir con mejorar la productividad en nuestras obras es justo atacar los temas que estamos mencionando. Evitar cangrejeras, controlar fisuración por contracción plástica, trabajar sobre los retardos, no deberían de presentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Si trabajamos sobre estas situaciones en el campo del concreto, atacamos directamente en mejorar estos tiempos productivos. Entonces, ya no se trata de un tema que tenga que ver solamente con el concreto. Se trata de un tema que, tomando en cuenta las otras partidas en la industria de la construcción, tiene que ver en general con el mundo de la construcción. Si es que hacemos un nuevo estudio, que espero se repita en el 2020 o 2021, esperemos resultados de tiempos productivos cercanos al 60%. Ojalá se pueda dar. Hoy en día tenemos más herramientas, tenemos también gente que está especializándose en temas de gestión, entonces sí considero que esto puede incrementarse o debería de incrementarse dramáticamente. Ojalá cercano a un 60% de productividad. Sin embargo, siguiente por favor, nosotros no estamos solamente haciendo esta presentación por un tema de concreto, en el cual hemos explicado algunos alcances, o por el tema del mundo de la construcción, que hemos presentado estos números. También quisiera hacer una pequeña reflexión sobre los tiempos actuales que estamos viviendo con la pandemia. Tenemos oportunidad de mejora, señores, no solamente en el mundo del concreto, no solamente en el mundo de construcción, sino también tenemos oportunidad de mejora en cómo trabajamos esta pandemia, y estamos involucrados todos, señores. Acá muestro unos resultados. No me voy a comparar con Italia o España porque no deseo eso para mi país de ninguna manera, pero estábamos revisando estadísticas con mi equipo en la mañana y comparándonos con Chile o Estados Unidos, notamos que al día 40 resulta que Perú tiene más casos positivos que Estados Unidos en su momento o Chile. Estados Unidos hoy en día, ya al día 70, tiene más de 500,000 de casos positivos. Entonces, trabajemos, señores, en conjunto y de manera profesional en el campo de la construcción, pero trabajemos también para controlar esta pandemia. Agradezco nuevamente a los amigos de ProManagement por este tiempo que nos han dado con ustedes. Tengo entendido que hay ahora unos minutos para algunas consultas, pero quisiera dejar este mensaje claro que creo yo genera también una oportunidad de mejora, ya no tanto por el mundo del concreto o de la construcción, sino una oportunidad de mejora porque tenemos que cambiar nuestra famosa frase idiosincrasia, ¿no? Esa palabra, perdón. Tenemos que trabajar sobre ello. Siguiente. Bueno, quienes estén interesados nos pueden inscribir a nuestras redes. Vamos a lanzar en unas semanas un curso sobre fundamentos en las operaciones con concreto y reducción de costos de no calidad. Esta presentación es solamente una pequeña introducción de los temas que podemos ver con el objetivo de contribuir con un granito de arena y poder también en nuestras obras mejorar niveles de productividad. Siguiente. Bueno, ahí tenemos nuestras redes sociales y el contacto también. Les agradezco este tiempo y quedamos abiertos a las preguntas que puedan existir. Gracias, ingeniero, por su brillante ponencia. En verdad, todos estamos muy contentos de que se haya podido dar el día de hoy. Sí tenemos ahí algunas preguntas.
Por ejemplo, Ricky Alonso Zamora Bobadilla nos dice: ingeniero, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia de junta fría y junta para construcción? Y que el tiempo máximo de fragua para que el concreto cambie su estado plástico a endurecido y se produzca la junta. Bueno, respondo primero a la última, ¿no? El tiempo máximo para que se genere una junta depende de la temperatura, ¿no? Si estamos vaciando en el verano, probablemente una discontinuidad en el vaciado de media hora ya te va a generar una junta fría. Pero si estamos en el invierno, probablemente estos tiempos puedan aumentar. Pero no trabajemos, señores, con los valores máximos. No juguemos con la suerte. Es cierto, podemos tener una para de media hora o de repente 45 minutos en el invierno y no vamos a tener probablemente una junta fría, o si tomamos en cuenta las recomendaciones que indicó María Elena en su presentación, en su participación. Pero bueno, ahí les suelto los datos. Y la primera pregunta era sobre... Era sobre cuál es la diferencia entre junta fría y una junta de construcción. La junta de construcción se diseña previamente y viene ya determinada pues en los planos según lo que especifica el proyectista. Una junta fría es una situación anómala a romper el monolitismo de determinado elemento. Ejemplo, en un muro. Si se presenta una junta fría en un muro, podemos decir básicamente que tenemos rota ya el monolitismo de este muro y tenemos prácticamente dos concretos diferenciados o separados. Correcto, ingeniero. Nos escriben también, Enoch Calampa Ruiz nos dice: ¿cuál sería la solución a problemas de agregado fino que no cumplan el módulo de fineza mínimo? ¿Qué alternativas de solución se recomienda? Muy buena pregunta. Si recordamos a STMC 33, debemos tener presente que el rango de módulo de fineza varía pues entre 2.3 a 3.1. Sin embargo, en el caso de nuestros clientes hemos tenido muy buenos resultados trabajando un subrango, es decir, entre 2.7 a 3.1. Conviene más el rango superior para tener controlada la superficie específica y no depender de tanta pasta. Depender de mucha pasta incrementa los costos de diseño de mezcla. Entonces, recomendaría en realidad un módulo de fineza que vaya entre ese rango. Si no es posible tener una arena entre 2.7 a 3.1, no significa que no podamos hacer concreto, pero ahí sí aconsejaría validar mediante pruebas, si se pueden trabajar concretos o arenas de módulo de finezas menores. Correcto, ingeniero. Hay otra pregunta también, nos indican, cuando se recibe un mixer y se hace el ensayo de cono de Abrams, ¿cuántas veces se tiene que hacer para rechazar el mixer en cuando no cumpla con la especificación técnica contratada? Otra buena pregunta. La norma te pide repetir al menos 2 veces o hacer el ensayo 2 veces. Pero tenemos que tener en cuenta también, tengo entendido que la E060 va a cambiar en corto plazo, o al menos ya tenemos un borrador de norma que va a exigir que el técnico que elabore estas pruebas sea certificado. No sé si ya lo sabían, bueno, ahora ya lo saben. Mucho cuidado con eso. Pero vamos a asumir que el técnico está capacitado. Si el técnico está capacitado y definitivamente después de 2 pruebas ya tenemos un valor distante a las tolerancias que indica la norma, pues ahí podemos decir que no se está cumpliendo. Pero no olviden que aparte del tema de valor de SLAM, es muy importante el tipo de falla. El tipo de falla del cono también les va a ayudar bastante en reducir costos de no calidad. Debemos de trabajar de preferencia en fallas tipo normal y conversar con el proveedor de premezclado para que esto pueda mejorarse. Correcto, ingeniero. Luis Mesa nos hace otra consulta. Dice: ingeniero, buenas tardes. Respecto a las fisuras, si estas sobrepasan lo admisible, ¿es responsabilidad de la inmobiliaria pese a que se presenten muchos meses después de la entrega de la obra? Caramba, partimos de que esto debe controlarse y partimos de que es normal que el concreto se fisure. Lo que sería raro es que se fisure a una escala mayor con espesores importantes.
En gran medida la responsabilidad del contratista es poder entregar la obra controlando estos aspectos. Sin embargo, hay algo que no hemos hablado en esta presentación, que está asociada ya a otro tipo de fisura, que es la fisura de contracción por secado. Quizás a eso se refiere el colega. Las fisuras de contracción por secado se presentan no a las primeras horas o en los primeros días. Se presentan después de varios meses o se presentan inclusive después de un par de años. Entonces ahí sí habría que estudiar cada caso por separado, porque si se refiere a que las fisuras de contracción por secado se han presentado debido a un tema de diseño, pues sí sería responsabilidad del contratista o del beneficiario asociado, ¿no? Tiene que ver cada caso. Correcto, ingeniero. Bueno, en verdad hay un poco más preguntas. No sé si ingeniero puede apoyar un par de preguntas más para poder cerrar ya la transmisión. Hagamos 3 si se puede, excelente. Ya, genial. Genaro Rivas nos indica los agregados finos de alta absorción, 7% a más. ¿Hasta qué punto es posible usarlos para el concreto? Y si hay comparativos entre resistencias de 7 a 56 días, agradecería la respuesta. Caramba, qué buena pregunta. Cito a un libro que hasta ahora lo uso, recomiendo un libro de ingeniero Rivas López sobre naturaleza de los materiales del concreto. Ahí hablan bastante sobre estos temas. Si la memoria no me falla, absorciones ya por encima del 3%, pues no son muy adecuadas. No vamos a tener nosotros un decremento importante en las resistencias, entonces no las recomendamos. Me están hablando de un caso de 7%, es elevada esa absorción, salvo que quieran hacer concretos ligeros, que no creo que sea el caso. Entonces hay que tratar de trabajar con valores de absorción menores a 3%. ¿Y la otra pregunta cuál era? De 7 a 56 días, ¿era el incremento en resistencia? ¿No se escucha? Correcto, ingeniero. Sí, correcto. La otra pregunta era, ¿y si hay comparativos entre resistencias de 7 a 56 días? Depende del tipo de cemento. Si hablas de un cemento tipo 1, alguna vez lo hice el año pasado, el incremento entre 28 días, que es lo que hicimos, a 56 días, tenemos ahí pues entre 15% promedio, un incremento en resistencia. Si trabajamos con cementos puzolánicos, este valor es mayor, ¿no? Podríamos tener 25 o más de incremento en resistencia a partir de los 28 días. Desde los 7 no tengo el alcance, pero podríamos hacer una regla de 3, teniendo en cuenta que a 7 días para un cemento tipo 1 debemos de tener entre 70 a 75% del valor a 28 días, y ahí extrapolamos, ¿no? En el caso de los cementos puzolánicos, el valor a 7 días oscila entre 60% aproximadamente. Correcto, ingeniero. Taniura Quiroga nos hace la consulta. En un clima frío se utiliza concreto con incorporador de aire. ¿Esas burbujas de aire también son producto de esto? ¿Se tiene alguna norma que me indique el máximo de burbujas para el área para una superficie de concreto? Caramba, qué buena pregunta. Me quedaría mucho más. Está interesante. A ver. Hemos hablado de concretos convencionales. Si es que no lo dije antes, la disculpa del caso. Para el concreto con aire incorporado no hablamos de burbujas, hablamos de microburbujas, que inclusive algunas ya pues no se pueden ver fácilmente con el ojo humano. Las fotos que hemos puesto son burbujas naturales. Es otro tema. Las microburbujas que se deben de generar también tienen una distribución distinta. Normalmente no están conectadas, a diferencia de las burbujas que sí hemos presentado. Entonces, las burbujas que hemos presentado son burbujas que sí están conectadas y representan también un tema estético, pero también un tema de durabilidad, porque van a dejar el poro abierto y podríamos llegar inclusive a la varilla de acero de refuerzo. Mucho cuidado con eso. En el caso del concreto con aire incorporado, lo difícil está en controlar el valor al que se desea llegar. Un valor muy común es 5%, por ejemplo.
obras de altura, donde he trabajado también algunos años. Tenemos que garantizar que el concreto colocado se encuentre en esos rangos. Muchas veces no se toman en cuenta parte operacional, como por ejemplo el bombeo. El bombeo rompe las microburbujas. Por eso aconsejamos que el control de calidad del contenido de aire en concretos en clima frío se realice en el punto de vaciado. Si en el punto de vaciado no estamos llegando a los valores deseados, entonces ese concreto no va a trabajar y hay ahí un tema de durabilidad importante que se va a sacrificar, y eso es muy grave. Correcto, ingeniero. En verdad ha sido un placer tenerlo el día de hoy en esta muy buena ponencia. Nos ha quedado más dudas, pero en verdad justo estamos posteando nosotros ya su link de su página. Por favor, síganlo al ingeniero Julio Carmahuaca en Procercon, en su página, donde pueden ustedes hacerles consultas. En verdad, ingeniero, para nosotros ha sido todo un gusto el que el día usted nos haya compartido estos conocimientos que es en pro de que la construcción en el Perú pueda mejorar, ¿no? Así es, así es. Gracias también a ustedes. Les hago un llamado, por favor, a que aprovechemos esta cuarentena en capacitarnos. Seguramente muchas de las sesiones son gratis o de bajo costo, así que aprovechen. Y ojalá podamos contribuir no solamente con la mejora en el mundo de la construcción, sino cómo enfrentamos esta pandemia. Saludo a todos mis colegas, algunos amigos también que me están siguiendo por ahí. Un abrazo fraterno y hasta una próxima oportunidad. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes y estemos atentos seguramente a futuras presentaciones que vamos a poder realizar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, a usted, y hasta la próxima. Muy amable. Saludos. Gracias a todos, chicos, que nos siguieron. En verdad ha sido un gusto tenerlos el día de hoy. Gracias.